de los zapatos, etcétera. ¿Para qué es esta pregunta? Esta es una nueva unidad sobre cómo aprende y se desarrolla la gente. La pregunta crítica sería, ¿qué es el aprendizaje? Si comprendemos la naturaleza del aprendizaje, entonces podemos comenzar a nombrar situaciones en las que puede aprender la gente. Así como aprendimos por primera vez algo ya a nuestro modo de ver sencillo, pero para un niño pequeño de 1, 2, 3, 4, hasta 5 años, es un proceso a veces complicado, ¿no? De aprender por primera vez a amarrarse los zapatos. Y los que enseñan desde inicial, desde la casa, utilizan diferentes métodos de enseñar esta habilidad. ¿Sí? Los objetivos del aprendizaje de esta lección son, cada uno de ustedes van a poder mencionar los 3 dominios holísticos. Holísticos quiere decir un panorama general. Los 3 dominios holísticos del aprendizaje van a poder desarrollado el tema. Yo creo que es uno de los temas muy importantes, puesto que todo maestro hemos de dominar estos conocimientos para preparar nuestra lección y adaptarlo a las edades de nuestros alumnos. La comprensión holística de la forma en que aprende la gente es muy importante. Ustedes tienen el recurso 1 y 2 en sus materiales. 1 y 2, ahí lo van a tener listo. Cuando estamos enseñando, enseñamos a la persona total. Quiere decir, las 3 partes que compone o tiene una persona. Son las 3 áreas de la persona que reflejan una comprensión holística de la forma en que aprenden las personas. ¿Cuáles son estas? 1, conocimiento, vale decir, la parte intelectual. 2, las actitudes o los valores donde están la voluntad y las emociones. Repito, 2, las actitudes o los valores. La voluntad y las emociones están en esta área. Y 3, las habilidades y hábitos físicos que se demuestran a través del cuerpo. A estas áreas se les llama dominios. Entonces vamos a hablar de estas 3 áreas. Explicando un poquito más, conocimiento, ustedes tienen ahí, cuando van a desarrollar un tema, van a tener estas 3 áreas y van a hacer un bosquejo, ¿no? En estas 3 áreas para enseñar. El conocimiento es el dominio de la enseñanza que más conocemos todos, porque casi siempre enseñamos para la mente, en todas las ocasiones que tenemos para enseñar. Tenemos dominio mayor en esta área. Aquí tratamos con información o contenido lo que aprendemos.
Aquí tratamos con la información o contenido de la lección, lo que aprendemos. Las actitudes, valores, compromisos. Esta es la parte importante de la enseñanza, porque no solo queremos que la gente entienda un concepto. Comienza por ahí, ¿no? Debe entender el concepto o idea, pero no debe quedar ahí. Debe pasar a un siguiente nivel para que la persona valore y se comprometa con ese conocimiento, con ese concepto, que sientan pasión por ese principio o entusiasmo. En alguna ocasión seguramente he observado a la gente que le está escuchando estar atento cuando empiezan a escuchar en el área del conocimiento, prende la atención de este estudiante, trata de mostrar, usted puede ver en los ojos, en el rostro, tal vez son las partes que más se observa, el entusiasmo que ese estudiante está teniendo. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a predicar en una iglesia y cuando empecé, bueno, la gente como que ya se acomoda, ¿no? Para poder prestar atención. Pero desde que inicié el mensaje, vi a una persona que estaba más o menos por el tercer banco de la iglesia, tercer a cuarto banco. Y desde que empecé, la persona estaba como que ausente. Quizás el cansancio, no sé, pero creo que más que el cansancio fue una disposición para no aprender. Estaba ahí sentada y empezó a dormir. Y no era una persona que quizás no estaba entendiendo. Era una persona que tenía preparación, era una persona profesional. Simplemente se durmió. Yo intenté hacer todo el esfuerzo posible, tratando de gesticular mejor, de poder elevar mi voz, hacer juego con mi voz, hasta traté de utilizar de la mejor manera las ilustraciones para poder captar la atención de esta persona sin lograrlo. Entonces ya, dije, yo no voy a hacer nada con esta persona y voy a tratar de buscar otras personas que están recibiendo con entusiasmo el mensaje. El pasar el conocimiento es una primera parte, pero esta segunda es muy importante. Y cuando encontramos a un estudiante entre todos los que están ahí que tiene este entusiasmo, es bueno agarrarse de eso para poder continuar enseñando, porque si no nos desanimamos, nosotros más. Esta parte del aprendizaje se descuida con mucha frecuencia, pero es muy importante. Cuando comenzamos a pensar en nuestros objetivos para una situación de aprendizaje, debemos pensar siempre en cómo se siente la persona sobre cierto tema. Si lo valora o está dispuesta a comprometerse, necesitamos hacer la pregunta, ¿qué deseamos que los estudiantes sientan o valoren? Al preparar una lección, al preparar un mensaje, aplica también a las prédicas, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué quiero que mis los oyentes de la palabra del Señor, sientan o valoren? ¿Sí? Ahí estaríamos escribiendo nuestro objetivo específico, ¿no? Las destrezas, tercero, las destrezas o hábitos físicos. En ocasiones enseñamos para que la gente actúe. Y lo que queremos al estar enseñando la palabra de Dios es precisamente esto. Jesús cuando enseñaba buscaba
Buscaba que la gente no solo entienda, no solo acepte, sino actúe. Recuerden cuando Jesús enseñó, estaba enseñando y vino el joven rico, lo escuchó y en esta parte que es la segunda, actitudes, valores y compromisos, hizo la pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de Dios? ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dijo, deja todo lo que tienes. Bueno, primero le respondió, guarda los mandamientos, conoces cuáles son. Y él mencionó estos. En el área del conocimiento estaba excelente. En el área de actitudes, valores y compromisos, él deseaba heredar el reino de Dios. Y en las destrezas o hábitos físicos, la actuación, la práctica de ese conocimiento, de esos valores que él había considerado importante, se aplazó. Porque Jesús le dijo, deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él estaba recibiendo un desafío grande, tremendo, pero no podía hacerlo. Así que él se fue preocupado, triste, porque no podía hacer aquello. Jesús buscaba que la gente llevase a un nivel mayor de aquello que había aprendido, que era el actuar, en la práctica. En ocasiones nosotros enseñamos tal vez en los dos niveles, pero no llegamos a este tercer nivel. La gente necesita actuar. Nuestros estudiantes, nuestros alumnos necesitan practicar aquello que están aprendiendo. Al hacer eso, ellos van a poseer nuevas destrezas y van a salir de la sesión de esta clase, de la clase para poner en práctica lo que han aprendido. Recuerdo que en una ocasión enseñé acerca de temas como la corrupción en la iglesia. Y este tema era bastante fuerte, que demandaba demasiado compromiso. Enseñé esta clase y entre los que escucharon había una hermana, una estudiante de la Facultad de Medicina, y aprendió el tema. La aplicación era no dar coimas, ¿no?, en circunstancias difíciles en las que la persona solicita un pago para el favor, y esa era la parte práctica, ¿no? No hacernos cómplices, ni tampoco uno pedir. Y pasado un tiempo, ella se enfrentó con una situación parecida en la que tenía que poner a prueba, poner en práctica esta enseñanza. Uno de sus docentes, uno de los más corruptos, le pidió a sus estudiantes la suma de $200 para poder pasar. Todos estaban aplazados en su materia y para pasar, aprobar, necesitaban dar $200 para así ser aprobados. La mayoría dieron el dinero. Y en eso de toma de decisiones, ella solicitó, preguntó a algunas personas. Y entre ellas, preguntó también a otros maestros, pastores, y algunos le dijeron, pero paga, porque va a estar en la conciencia de él, no en tu conciencia. Paga, le decían. Pero ella había aprendido que pagando se hacía cómplice de la corrupción, del pecado de esta persona. Entonces,
después de hacer análisis, de considerar el asunto, ella decidió, no voy a pagar, no lo voy a hacer. He aprendido que esto es pecado. Y de esa forma ella decidió no hacerlo y el resultado fue la reprobación de esa materia. Esta es una área muy delicada, muy fuerte, donde pocos estudiantes, pocas personas suelen llevarlo a este nivel, a practicar lo que han aprendido. Pero es muy importante. Nosotros debemos buscar en nuestros estudiantes, en los hermanos de la iglesia, en los niños, en los adolescentes, a practicar aquello que están aprendiendo. ¿Sí? Este es un nivel muy importante. Enseñanza para la persona total. El primer dominio, que es el conocimiento, se relaciona con la pregunta, ¿qué deseamos que aprendan los alumnos? El segundo dominio, actitudes y valores, compromisos, se relaciona con la pregunta, ¿qué deseamos que sientan? Y el tercero tiene que ver con el practicar aquellos valores que están aprendiendo. ¿Se entendió esos tres niveles? Seguramente, ¿no? Necesitamos entonces ir avanzando en cada uno de estos niveles, comenzando del conocimiento, que es la parte más fácil, que es la parte que más entendemos, más dominamos todos los maestros. Pero no quedarse ahí, sino seguir avanzando más. El proceso de información en la mente, este proceso, las destrezas y hábitos físicos que deseamos, está relacionado con la pregunta, ¿qué deseamos que hagan, que practiquen? Todo buen maestro piensa en los tres dominios de aprendizaje cuando prepara una lección. Y si no lo hacía, es bueno comenzar a hacer esta práctica, comenzar a pensar en estos tres dominios de aprendizaje. Piensa en este momento en la última lección que usted ha enseñado. ¿Qué deseaba enseñar a sus alumnos? En la lección, ¿qué tipo de compromisos deseaba que hicieran? ¿Cómo deseaba que se sintieran acerca de la enseñanza? Finalmente, ¿cuáles eran sus metas en términos de los que quería que ellos hicieran con la lección? Después de entenderla, de comprometerse, ¿cómo quería que actuaran? Si nos preocupamos por estas tres áreas que conlleva el aprendizaje, entonces hemos logrado un enfoque holístico a la educación cristiana. Ahí estaría nuestro éxito como maestros en la enseñanza, en la tarea de la sagrada enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Todavía en el recurso 6.1, ustedes van a tener una tarea que van a estar elaborando a partir de ahora, o por lo menos ir pensando, de acuerdo al grupo que usted ha mencionado al inicio de la materia. Cada uno tiene un grupo, una edad en la que tal vez ya tiene más experiencia, ha podido tener la oportunidad de enseñar a un grupo por un tiempo. Va a tratar eh, de hacer un ejercicio en la que se le va a asignar un tema, colocará el grupo o clase por edad y ahí va a desarrollar una lección
refiriéndose al tema que se le va a asignar. Va a poner el conocimiento, actitudes y destrezas físicas, conforme la explicación que les di. Entonces, no va a ser esta tarea en clase, pero sí va a estar pensando, se le va a asignar de acuerdo a la edad que usted ha mencionado. Y esta enseñanza lo va a hacer práctico. Les había indicado que va a haber una de las formas de que se le va a tomar examen y va a ser una presentación física, una enseñanza a un grupo, ya sea jóvenes, adolescentes, mujeres, varones, etcétera, diferentes grupos. Y también puede optar por enseñar a un grupo de personas de tercera edad también. ¿Sí? Entonces vamos a asignarle. Al final les voy a explicar un poquito más. ¿Ya? Entonces, ese recurso 6.1 es para esa actividad. Continuamos las formas en que aprendemos. Hay 3 modelos en la que nosotros aprendemos. Están en el recurso 6.2. Usted debe tener también su material ahí. ¿Cuáles son las formas en las que aprendemos? 3 modelos de aprendizaje. Son 3 diferentes modelos de aprendizaje en las que todas las personas aprendemos, ya sean personas de los niños, cualquier persona de cualquier edad. Uno es el proceso de información de la mente. Este modelo implica la comunicación de información del maestro hacia los estudiantes. También implica dar las herramientas para que los estudiantes descubran la información ellos solos. Van de aquello conocido a lo desconocido, como bloques sobre una base que existe. La meta es que los estudiantes lleguen a pensar por ellos mismos. Así que aún cuando enseñamos datos y hechos, también estamos enseñando métodos de descubrimiento. En este punto necesitamos trabajar de modo que los estudiantes puedan hacer relación aquello que conocen, aquello que es familiar para ellos, con aquello que no dominan, aquello que desconocen, si estamos enseñando una enseñanza de la palabra de Dios, hay muchos aspectos que ellos desconocen totalmente. Entonces, voy a utilizar aquello familiar para ellos a fin de poder enseñar aquello que desconocen. No les decimos a la gente sencillamente lo que dice la Biblia. Les damos las herramientas para que estudien la Biblia ellos y descubran solos. Principalmente con jóvenes, a veces los jóvenes se aburren fácilmente, los adolescentes lo mismo. Entonces, para que ellos sean parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere que ellos puedan descubrir por ellos mismos. Y para eso voy a utilizar algunas preguntas, ¿no? Para que puedan llegar a aprender por sí mismos. Con frecuencia se usa el modelo del descubrimiento en los adolescentes, haciéndoles preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las ideas principales del pasaje? Hay que forzarles a hacer un ejercicio mental. Parece que cuando uno está en la iglesia, queremos que los maestros nos den todo bien desmenuzado,
Queremos que nos digan qué dice el pasaje, queremos que nos muestren muy detalladamente cada paso, a fin de que nosotros no hagamos ningún esfuerzo. Los maestros que piden, los maestros que exigen del alumno hacer esfuerzo, esos son los buenos maestros. Cuando hacemos esta pregunta, los oyentes de la palabra de Dios van a poder leer con más atención el pasaje. Tratamos de enseñarles a pensar. Puede ver cómo estos métodos van en esa dirección de ayudar al alumno a pensar. Cuando comenzamos a capacitar a la gente en la iglesia local, estos hermanos, estos estudiantes de la palabra de Dios, que son llevados a pensar, a analizar, llegan a una madurez que nosotros deseamos que tengan. Así que no siempre es bueno darle las respuestas, ¿sí? No es bueno darles las respuestas. En ocasiones tenemos que darles las herramientas para que las encuentren. Que ellos estén siendo enseñados para la comprensión del texto y también del contexto. Haciendo esta pregunta, ¿a quién fue dirigido el libro? ¿Y cómo afectó la cultura de aquella época la forma en que fue escrito? Palabras claves, buscar ideas del pasaje, las herramientas y nuestra habilidad de pensar van siempre de la mano. No tenemos que esperar hasta que los estudiantes tengan todas las herramientas antes que les dejemos descubrir. Recuerde que la educación cristiana es todo un proceso, ¿sí? No podemos dejar que nuestros estudiantes sean pasivos. En la iglesia, los estudiantes de la palabra del Señor se han acostumbrado a estar muy pasivos. Es sentarse y escuchar, no hacer ningún esfuerzo de anotar, de subrayar, de pensar, de analizar. No hay ese proceso. Sin embargo, es muy necesario para que este estudiante aprenda realmente. 2, acondicionamiento, habilidades o destrezas, hábitos físicos. ¿Ve usted cómo el primer modelo se relaciona con el dominio del conocimiento? Seguro que sí. Porque el dominio del conocimiento no es solamente recibir información, es yo poder aportar también en el descubrimiento de una información, de informaciones que son muy necesarias, que estaban ahí, pero no hacía yo un ejercicio para poder descubrir, ¿sí? Pero haciendo ese ejercicio, yo soy parte del descubrimiento de ese conocimiento. Este modelo se relaciona con las destrezas o hábitos físicos. En este modelo, el aprendizaje está ligado a consecuencias. Si lo hace de esta manera, se le va a recompensar. Por el contrario, si no lo hace, será castigado. Eso hacían nuestros padres con nosotros, ¿se acuerdan seguramente? Si comes todo lo que te sirvo, tendrás el postre. Uno aprende a comportarse con base en consecuencias. Si no lo hago, voy a perder. Pero si lo hago, voy a ganar. Entonces, en su recurso 6.2 están estos modelos, así que puede seguirme y puede también ir anotando las partes importantes de la explicación. Las destrezas son muy importantes. ¿Cuántos han estado en una clase en la que los nombres, de todos se despliegan en la pared? Explico mejor. Por ejemplo, en cada logro
se le agregaban estrellitas. Tal vez en su clase dominical, cuando usted estaba haciendo parte de su clase, su maestro ponía estrellitas, las marcaba, acumulaba, y esta forma era utilizada para aprender a memorizar versículos o pasajes de la Biblia, o llevar la Biblia, no olvidarse, o también su ofrenda. Este modelo puede ser muy útil, eso de la compensación, de la premiación, o del castigo también, ¿no? Si no llevo, tendré una estrellita menos, ¿no? Cuando se trabaja entre los niños, este modelo cobra mayor importancia porque les agrada a los niños este tipo de compensaciones. Pero es necesario usarlo bien, porque puede uno usarlo para manipular a la gente, para que hagan lo que uno quiere que ellos hagan, ¿sí? Esto se puede utilizar también en cuanto a personas adultas. Hay maestros, hay predicadores que desafían, que presionan para que puedan hacer algo, ¿no? Puedan actuar de una forma que el predicador quiere que actúe. Sin embargo, muchas veces no son adecuados, ¿no? Hay que tener cuidado. Las calificaciones son la consecuencia del aprendizaje, lo que se utiliza generalmente en las unidades educativas, en los centros de aprendizaje, ya sean estos medios, técnicos o también superiores. Estas a menudo nos impulsan a mejorar, es verdad, ¿no? Por tener una buena calificación. Pero en ocasiones sucede al contrario, desmotivan. También corremos el peligro de enseñar de modo que la gente se vuelva dependiente de las recompensas o de los castigos. Ya, ellos pueden aprender, estar sujetos su aprendizaje a las recompensas o a los castigos. Las calificaciones son las consecuencias del aprendizaje. Se aprende bien y hace lo que el maestro quiere que haga, obtiene mejor calificación. En ocasiones las calificaciones nos motivan a mejorar, pero también en algunos casos desaniman o desmotivan. En ocasiones los patrones usan este sistema en relación con su sueldo o el empleo. Si hace lo que yo quiero que haga, obtendrá más dinero. De lo contrario, está despedido. Pueden hacer que usted haga lo que ellos quieren, a menos que usted renuncie. Ese poder puede utilizarse de mala manera. Este modelo puede ser utilizado para crear personas dependientes de las consecuencias de todas sus acciones. Por ejemplo, le decimos a la gente que ame a su prójimo, pero ellos preguntan, ¿qué ganaré al hacerlo? ¿Verdad? Si está acostumbrado a poder responder a este tipo de modelo de enseñanza-aprendizaje, puede decir eso, puede preguntarse, ¿voy a ganar algo para mí? Una nota, ¿qué voy a ganar? Podemos enseñar a la gente de manera que lleguen a depender de las recompensas o el castigo. Y eso sería desfavorable. ¿Por qué debemos ser cristianos? Para ganar el cielo. Bien, entonces me convertiré al cristianismo. Pero después que uno se ha convertido, la vida se hace difícil y renuncia porque no es el cielo que esperaba. Pensaba quizás que era un color de rosas, beneficios, etcétera. Pero al ver que la vida cristiana le trae también dificultades, entonces dice, ya no quiero ser cristiano.
Este modelo debe usarse con mucho cuidado porque ejerce mucha influencia o poder sobre la gente, ¿sí? Últimamente hemos estado teniendo personas, predicadores con esta forma de enseñanza, manipulando a la gente, ¿no? En el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, los predicadores, los maestros, manipulan, enseñan una verdad y dicen, si tú das una cierta cantidad de dinero, entonces vas a tener recompensa, vas a tener bendiciones, vas a tener mejores condiciones, Dios te va a dar. Y así la gente está siendo manipulada, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a poder tener discernimiento en estos tipos de maestros. Aun cuando con frecuencia comenzamos con este modelo particular, no podemos seguir por mucho tiempo. Su valor reside en la enseñanza de destrezas y hábitos físicos en este modelo. Un tercer modelo de aprendizaje es el denominado social, actitudes y compromisos. Y compromiso. Ahí está en su material también este tipo de modelo. Perdón. En este tipo de modelo de aprendizaje se relaciona con el tercer dominio, actitudes y compromiso. Aquí se requiere un tutor o una persona que está marcando como modelo, un ejemplo. Damos un ejemplo de lo que significa en términos de la vida de una persona. Puede ser alguien cercano o un personaje eh, de la historia y de la Biblia. Aprendemos actitudes, destrezas y compromiso al observar a otras personas. ¿Cuántos han adoptado a un personaje bíblico favorito, por ejemplo? ¿Acaso la vida de ese personaje les ha ayudado para su vida? Puede ser que sí, ¿no? ¿Cuántos han adoptado a un personaje relacionado con ustedes hoy que les sirva de modelo en alguna fase de su vida? Tal vez al poder estudiar las escrituras, usted se ha deparado, ¿no? Con este personaje para poder hacer aquello que hizo, le ha impactado alguna actitud de este personaje bíblico y usted lo ha adoptado para hacer. Dios siempre tiene formas de poder llegar a nuestros corazones. Entonces, en la enseñanza, nosotros podemos utilizar este modelo, ¿sí? Para poder desafiar a nuestros estudiantes a que puedan adoptar un modelo, un personaje bíblico, para poder hacer lo suyo. Para los jóvenes podría ser un Daniel, ¿no? Un Daniel que se ha mantenido firme, firme en su decisión de no caer en la tentación de contaminarse con las comidas del rey. Aplicando este tiempo, hay muchas ocasiones también, ¿no? Que puedan los estudiantes adoptar este personaje para poder mantenerse firmes. En algunas ocasiones yo le decía a mi hija Eunice, cuando tenía dificultades, cuando tenía que ser, pues, la estaban presionando para participar de algunas actividades contrarias a los valores que le enseñamos. Y le decía, pero voy a ser aplazada, me van a aplazar. Más de una ocasión ella tenía, se, se, se ha deparado con esa situación en la escuela de música, cuando su maestra de canto les imponían
como materia, como nota final sobre 100, cantar en una catedral, dentro de la catedral, unas canciones navideñas. Y yo dije, no, pues tú no vas a ir. Y ella decía, yo voy a aplazar. Si no lo hago, voy a aplazar. Entonces era la ocasión para decirle cómo Daniel había decidido en su corazón no contaminarse. Y yo le dije, tú vas a contaminarte si vas ahí a cantar. Porque cantando ahí están ofreciendo a, a los dioses de ese entorno, que es de idolatría. Entonces tú no lo vas a hacer. Recuerda cómo Daniel, él se ha mantenido firme y él no le ha importado, no era nota solamente la que estaba en juego, sino estaba su vida. Su vida, él había decidido, no interesa, pero yo voy a mantenerme firme con sus 3 amigos. Entonces ella entendió y tal vez un poco dudosa, y le dijo, está bien, yo no lo voy a hacer. Entonces oramos y dijimos al Señor, Señor, tomamos esta decisión y nosotros esperamos en ti, Señor, que puedas trabajar a favor de UNICEF. Y aunque no lo hicieras, igual nosotros vamos a mantenernos firmes para no contaminarnos. Y el resultado fue bastante alentador, puesto que en las más de una ocasión que tuvimos que enfrentar esa situación, Eunice estaba con la nota 100. No sabemos cómo, y si la profesora se descuidó en el control, no sabemos. Pero una sola vez puede tal vez equivocarse la profesora, ¿no? Pero una segunda, una tercera, solo Dios obrando. Entonces, el poder identificarnos con un determinado personaje es muy importante. Este modelo puede ayudar mucho, ¿sí? Recuerdan que algún momento hemos hablado de la membresía en la iglesia, de alguien que le ha impactado como maestro, ¿no? Alguien que le ha motivado, alguien que ha sido un modelo bastante especial para que usted tome esta iniciativa de poder enseñar también, un maestro que le ha impactado. De esa misma manera, en la iglesia podemos también buscar modelos, no solo en la Biblia. De la Biblia son modelos interesantes, pero también en el entorno alrededor usted puede buscar modelos en el que se ponga firme en el Señor, ¿sí? Tal vez alguien que está con una situación parecida a la que usted está viviendo. Y la respuesta, la forma como ha salido de esa situación, de una persona, un hermano, una hermana, tal vez un líder, un maestro, puede ser de mucha ayuda. Cuando enseñamos, casi siempre usamos una forma de estos 3 modelos que les he mencionado. ¿Cuáles son esos 3 modelos? El modelo de aprendizaje de proceso de información, el modelo de aprendizaje de acondicionamiento y el modelo de aprendizaje social. Entonces, siempre utilizamos uno de estos 3 modelos. En la clase dominical tratamos de ayudar a descubrir la Biblia por ellos mismos. También ofrecemos una consecuencia positiva si su asistencia, de su asistencia haciéndolo sentir bienvenido, ¿no? Podemos motivar a que sea asiduo en la escuela dominical, ¿no? De vez en cuando se le puede asignar un regalo, no cada vez, ¿no? No, como les dije, no continuamente, para no generar dependencia de aquello, de esa forma de compensación. También se puede tratar de ser un modelo para ellos, un modelo
que ellos quieran decir, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como aquella hermana, como lo dije también en uno de mis testimonios, ¿no? Una hermana llamada María Elena, ella fue modelo de maestra para que yo también pudiera desear ser maestra de niños. Esa combinación de esos tres modelos de clase se puede utilizar en un determinado grupo. ¿Está bien? Debemos hacer una combinación de esos tres modelos, no solamente uno, sino una combinación de acuerdo a la necesidad. El segundo modelo no es muy bueno para enseñar compromiso o actitud. Tiene que ver más con el comportamiento y patrones a seguir. Esperamos que con el desarrollo de patrones a seguir, enseñemos a la gente a desear ese comportamiento, no tanto por las consecuencias, sino porque son los correctos. Este modelo está bien para comenzar, pero no debe detenerse allí. Estemos conscientes de que como maestros enseñamos con diferentes modelos a la vez. Estamos hablando de ser intencionales, sabiendo lo que estamos haciendo, en lugar de enseñar simplemente de la forma en que nos enseñaron a nosotros, una copia, ¿no? Aunque es bastante fuerte la forma inicial como nos han enseñado. Siempre mencionamos en nuestras experiencias cómo nos han enseñado a nosotros y así enseñamos. O qué nos enseñaron a nosotros y así estamos enseñando. Cuando ya llega un tiempo en el que analizamos si lo que me enseñaron estaba correcto, entonces voy a continuar aplicándolo y voy a replicar también. Pero si no estuvo bien, entonces yo voy a ir mejorando a partir del conocimiento correcto que estoy adquiriendo, que he adquirido, y voy a enseñar de la mejor manera posible. Si el maestro posiblemente no esté siendo consciente con un modelo apropiado, entonces debe tener el cuidado necesario. Principalmente ver los modelos que utilizó Jesucristo. Si no somos conscientes de los modelos que estamos utilizando, va a crear confusión. Cuando la vida del maestro y el personaje bíblico se complementen mutuamente, entonces la enseñanza va a cobrar mayor fuerza. Hasta aquí hemos estudiado dominios en los que aprendemos de manera holística, de manera general. Holístico quiere decir no solamente de una sola manera, sino de varias, ¿no? Por lo menos hemos visto 3. De estas maneras, estos modelos pueden ayudarnos a mejorar nuestra manera de enseñar. Si hasta aquí no tienen preguntas, voy a continuar porque quisiera hablar acerca del alcance del aprendizaje. Etapas que tenemos que tomar en cuenta. Hasta ahí está comprendido. Hemos terminado de explicar lo que ustedes tienen ahí en sus materiales, el recurso 6-2, acerca de las formas en las cuales aprendemos, explicando los modelos, 3 modelos. ¿Está bien hasta ahí? Continuamos entonces. El alcance del aprendizaje. Etapas de conocimiento. Hemos discutido 3 dominios de aprendizaje.
conocimiento, actitudes y valores, y destrezas y hábitos físicos. Dentro de cada uno de esos dominios hay progreso. Por ejemplo, podemos mejor el dominio de conocimiento, si lo vemos en 3 etapas. Esas etapas dentro de este dominio, que es el conocimiento, serían la conciencia, la comprensión y sabiduría. Repitiendo. Dentro del dominio del conocimiento, podemos mejor entender viendo 3 etapas. Dentro de esa etapa, las 3 etapas serían la conciencia, comprensión y sabiduría. En la Biblia es nuestro libro texto y nosotros necesitamos tener conciencia. Y conciencia es sencillamente reconocer algo. Si preguntamos, por ejemplo, ¿qué es este libro? ¿Qué es la Biblia? Usted lo puede ver y contestar cuando le mostramos una Biblia. ¿Qué es este libro? Ese libro es la Biblia, usted diría. Esa es una simple conciencia, ¿verdad? Todavía no me puede decir lo que contiene ese libro o por qué es importante ese libro, pero ha reconocido que ese libro es la Biblia. Entonces, la conciencia es esa primera respuesta a la pregunta. Y la segunda etapa del conocimiento sería la comprensión. La comprensión es el nivel en el que no solo se reconoce algo, sino que se puede decir algo sobre ello. Puede uno decir lo que está en el libro. Puede uno decir que la Biblia contiene historias acerca del pueblo de Dios y que contiene los evangelios que explican la vida de Jesús. Puede uno también decir que contiene las cartas del apóstol Pablo enviadas a las iglesias del primer siglo. Entonces puede uno demostrar que tiene una comprensión del contenido del libro llamado Biblia. La tercera etapa del conocimiento sería sabiduría. Sabiduría, sin embargo, es más que simple conciencia, comprensión o ser capaz de decir algo de un objeto. Quizás le pregunte, ¿por qué es importante este libro? Y quizás también usted me responda, porque es la palabra de Dios y contiene lecciones para ayudarme en mi vida. Entonces el libro es muy importante para ti. Es la guía de Dios para tu vida. Quizá hasta me diga la forma en que Dios ha dado ese libro mediante la revelación. Por esas respuestas demostraría que no solo comprende el contenido del libro, sino que también lo valora. Ejerce sabiduría acerca de este libro. Por ejemplo, si responde que la Biblia es la palabra de Dios, con lecciones para nuestra vida diaria, me está demostrando que no solo entiende lo que contiene ese libro, sino que también
lo valora y demuestra sabiduría acerca de este libro. Al enseñar, empujamos a los estudiantes a esos altos niveles de aprendizaje. No se trata solo de estar consciente o comprender algo, de afirmar con la cabeza, es verdad, así es, sino que queremos que obtengan sabiduría. Sabiduría son, con eso, las 3 etapas en el área del conocimiento. Podemos verlo de otra manera, en una versión extendida que no tiene 3, sino 6 etapas. Vamos a ir avanzando un poco. En el recurso 6.3, usted va a ver ahí una tabla con las etapas de aprendizaje de forma extendida. Y ahí está, en ese gráfico, si usted puede seguir el gráfico, explicaré las 6 etapas. La primera etapa es la conciencia. En el recuadrito, en la primera columna, después de la primera fila, está conciencia. Esto es sencillamente ser capaz de reconocer, habíamos dicho, ¿no? Es la primera etapa. Una persona es capaz de reconocer. La etapa 2 es comprensión o entendimiento. En esta etapa, la persona es capaz de expresar en palabras propias, dar el significado de algo que uno reconoce. En la tercera etapa es la aplicación, la etapa 3. Y es capaz de utilizar su sentido de comprensión y aplicarlo a una situación en particular. Ya la persona puede, una vez comprender correctamente, puede aplicar a una situación específica. ¿Sí? La cuarta etapa es el análisis. Esta es la más sofisticada que la aplicación, va más profunda, porque no es necesario analizar algo para usarlo. Sencillamente necesita saber cómo funciona. Pero cuando analiza algo, puede mencionar sus partes, puede desensamblar y volverlo a armar. Puede comprender sus partes, cómo fue hecho. Es una etapa interesante en la que la persona va a verlo de diferentes ángulos, puede entenderlo de una forma, puede explicarlo correctamente porque está analizando aquello. Está no solamente entendiendo, no está solamente aplicando, sino la está analizando más profundamente. La etapa 5 es la síntesis o creatividad. En esta etapa podemos tomar ideas de 2 lugares diferentes y unirlas para formar una nueva idea. Esto sucede cuando podemos tomar varias reglas de diversos lugares y unirlos para producir un principio, o cuando tomamos varios versículos bíblicos de diversas partes de la misma y unimos las ideas para encontrar un principio a fin de aplicarlo a nuestra vida como cristianos. Esto es una síntesis. Hay varios temas en la Biblia, varios temas que nosotros tenemos que utilizar este nivel de aprendizaje, puesto que no solamente necesitamos tomar un versículo, sino varios, o a la luz de toda la Biblia. Un joven preguntaba en mi clase de jóvenes, mi clase de escuela dominical,
por ejemplo, ¿no? Decía, surgió la pregunta acerca de la ropa. ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo presentarme delante de Dios? Ellos son del Ministerio de Alabanza. Y él decía, escuché una respuesta de un determinado hermano, no sé si es profesor, líder, no sé, que dijo lo siguiente. Si en la época de Jesús se hubiera utilizado jeans, entonces lo hubieran utilizado jeans para poder predicar, para estar ahí ministrando. Esa era la respuesta, ¿no? Y yo le digo, esa respuesta está incompleta. ¿Por qué? Porque el jeans en nuestro tiempo es una ropa informal. Y en la época de Jesús también había ropas informales y formales. En el Antiguo Testamento habían ropas formales e informales. Y la que se utilizaba para adorar a Dios, para ministrar al Señor, eran formales. ¿Sí? Entonces, la respuesta estaba incompleta. El jeans no hace parte de la ropa formal. Por tanto, no es adecuado para poder estar ministrando al Señor. ¿Sí? Entonces, hay algunas situaciones que debemos entender, aplicar a la luz de no solamente un pasaje bíblico, sino a la luz de toda la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, pasajes, principios, y es en esta etapa 5, en síntesis o creatividad, en la que, o mejor dicho, cuando estamos hablando en la cuarta ya, ¿no? Necesitamos trabajar, comprender en la etapa 5. En esta etapa 5, para poder tener la capacidad de formar ideas. ¿Sí? Quizás todavía en nuestros estudiantes no vamos a poder encontrar, pero enseñando, tomando en cuenta estas etapas de aprendizaje ya más explicadas, más extendidas, podemos ayudar a nuestros estudiantes a formar síntesis, a formar ideas, uniendo pasajes, uniendo varios versículos, uniendo ideas del Antiguo, Nuevo Testamento y sacar una síntesis. ¿Sí? Tal vez usted ya estaría en esta capacidad, conociendo, haciendo un estudio más profundo de la palabra del Señor. Espero que se haya entendido esta explicación. La etapa 6 sería la evaluación, la última. Aquí le damos el valor a nuestra idea, hacer juicios sobre ella, hacer un fuerte sentido de compromiso con base en todo nuestro entendimiento, análisis y síntesis. Cuando examinamos estas 6 etapas del dominio del conocimiento, podemos comenzar a ver en la mayoría de nuestra educación, solo nos interesa la conciencia y la comprensión. No sé si está de acuerdo. Analizamos que muchas veces el interés que tenemos solamente va en el aspecto de la conciencia y la comprensión. Casi siempre se nos examina sobre no se examina esas áreas. Sin embargo, en educación cristiana queremos que nuestros estudiantes piensen en niveles más altos cada vez. Queremos que nuestros estudiantes sean capaces de valorar ideas, que se enfrenten a las complejidades de la vida con base en principios bíblicos. Esto nos demanda que les pidamos pensar con análisis, síntesis y evaluación.
podemos hacer estas aplicaciones de etapas también en otros dominios, ¿no? Aquí, por ejemplo, quisiera mencionar un asunto. Estamos viviendo tiempos en los que son nuevas experiencias para los cristianos. Estamos enfrentando situaciones como las vacunas, como u otras posiciones que debemos tomar los cristianos. Algunos simplemente han obedecido las leyes humanas. Sin embargo, creo que no debemos quedarnos ahí. Debemos analizar estos asuntos a la luz de las Escrituras en estos niveles de aprendizaje. Quiero mencionar, yo creo que lo mencioné en la anterior materia también, una experiencia que tuvo uno de los pastores contemporáneos de este tiempo en Estados Unidos, pastor de una iglesia grande, el cual ha analizado estas situaciones que estamos viviendo últimamente a partir de hace un año, 2 años atrás, respecto a las restricciones que se han estado dando en niveles de autoridad. Simplemente este pastor dijo, yo no voy a obedecer estas restricciones. Y fundamentó, ¿no? esta forma, esta posición, con la autoridad que Cristo tiene sobre su iglesia, autoridad y gobierno sobre su iglesia, y analizando la autoridad y gobierno de las autoridades terrenas. Cuando están en oposición estas autoridades, entonces el cristiano tiene que escoger obedecer a Dios, obedecer a las autoridades humanas. Entonces, este pastor decidió obedecer a la autoridad divina, a la autoridad de Dios. Y dijo, Dios me dice, bueno, este es un mandamiento del Señor, ¿no? Dios dijo en su palabra que no debemos dejar de congregarnos. No debo dejar de adorar a Dios, tampoco debo dejar de estar en comunión unos con otros en la comunidad cristiana. Por lo tanto, yo decidí desobedecer a las autoridades humanas. Y así lo hizo. Desobedeció a las autoridades humanas y siguieron congregándose, no utilizando barbijos, porque eso dificultaba la adoración plena, real al Señor. Y utilizando la fe puesta en Dios, que es mucho más grande que cualquier limitación humana. Y así lo hicieron desde el inicio de la pandemia. Con el tiempo, como es de esperarse, ya las autoridades utilizaron la fuerza, porque había restricciones y había también castigos. De esa forma dijeron, demandaron al pastor, demandaron a los líderes y se hizo se comenzó, ¿no?, un juicio. El pastor utilizó la fe, la oración, el poder de la oración, pero también Dios proveyó abogados que habían dentro de la misma iglesia y abogados en ambientes, en estos aspectos, ¿no? Y entraron en una demanda que duró meses, muchos meses. Casi ya al finalizar el tiempo de pandemia, el tiempo de restricciones por la pandemia, el resultado fue que las demandas salieron a favor, el juicio, el resultado salió a favor del pastor y la iglesia, celebrando así una grande victoria. ¿Por qué? Porque era completamente fuera de las leyes, las restricciones que se habían colocado.
Eso en el aspecto ya humano, ¿no? De esta área de juicio. Pero lo que quiero resaltar aquí es precisamente la comprensión de la Biblia, la comprensión de los principios bíblicos aplicados a una situación real. Necesitamos hacer este ejercicio no solamente porque nuestros alumnos, nuestros hermanos necesitan, porque nosotros, los que somos maestros, requerimos dar respuestas, porque la iglesia está esperando, está observándonos. Necesitamos llegar a estos niveles de conocimiento y de aplicaciones que son necesarios para dar respuesta. En relación a las vacunas, lo mismo. Necesitamos dar respuestas. Muchas veces, no solamente en el aspecto de conocimiento. Es fácil decir, bueno, usted debe vacunarse porque tiene que someterse a las normas de las autoridades terrenas. Así lo dice la Biblia. Es una respuesta muy simple. Necesitamos profundizar más. O decir al creyente, al estudiante, al miembro de la iglesia, decir, está en su conciencia, usted decida en Dios, usted decida a su mejor entender. Creo que son respuestas muy simples, muy sencillas. Entonces yo les desafío a poder estudiar las escrituras y llegar a estos niveles para que usted dé una respuesta combinando estos conocimientos, principios bíblicos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, algunos episodios de las Escrituras, como por ejemplo el caso que aconteció en el libro de Esther con Mardoqueo. Mardoqueo que se opuso a algunas normas que habían sido dictaminadas en ese tiempo por un hombre malvado, con intenciones malas. Necesitamos discernir las leyes dictadas por las personas, por la OMS, por ahora por autoridades educativas, autoridades de gobierno, autoridades un poco mayores porque estamos siendo influenciados. Discernir esas determinaciones. Mardoqueo se opuso completamente. Y muchos seguramente en ese tiempo hubieran dicho, pero Mardoqueo, ¿qué estás haciendo? En tu corazón tú no vas a inclinarte delante de Amán. Inclínate, pero de corazón no lo estás haciendo. Hazlo. No seas testarudo, no pongas tu vida en peligro. Seguramente hubo. ¿No sería lo mismo hoy en día? Entonces, esa misma situación de aquel tiempo, podemos estar pasándolo hoy. Entonces, necesitamos llegar a estos niveles de conocimiento. Cerrando esta parte, hemos tenido hasta aquí 3 tipos de aprendizaje. Vamos a ir al recurso 6.4. Así que tenemos 3 tipos de aprendizaje, los cuales son componentes de la madurez espiritual. Hemos escuchado de parte de algunos de ustedes que este es un desafío, esta madurez. Algunos están buscando conocimiento, están buscando preparación, capacitación, precisamente para llegar a este nivel de madurez, los cuales son componentes. Estos tipos de aprendizaje son componentes de la madurez espiritual. Y tenemos también 3 tipos de enseñanza que corresponden con los 3 tipos mencionados. ¿Cuál tipo de aprendizaje necesitamos subrayar en nuestros programas de educación cristiana? Vaya meditando en estas preguntas. ¿Cuál se usa más en los grupos de estudio bíblico en su iglesia al presente?
¿Cuál se usa más en los grupos de estudio bíblico en su iglesia al presente? Tal vez usted puede hacer un análisis y descubrir cuál tipo de aprendizaje se utiliza más en su iglesia. En las clases de niños de escuela dominical, en su programa de desarrollo de liderazgo o en otros espacios de enseñanza. ¿Cuáles son las implicaciones de la madurez espiritual del pueblo, de la comunidad? En cada uno de estos tipos de aprendizaje también se dan diferentes niveles. Necesitamos movilizar a la gente hacia niveles más altos por medio de la planificación de más que sencillamente conciencia y comprensión, como hemos estado viendo en la lección. Madurez cristiana, aprendizaje holístico, modelos de aprendizaje hemos estado desarrollando. Y según el cuadro que usted tiene en su recurso 6-4, el componente de la madurez cristiana tiene que ver con conocimiento correcto. Dentro del dominio del aprendizaje holístico está el conocimiento. Y las formas en que aprende la gente, modelo de proceso de información, eso quiere decir la información más herramientas para el descubrimiento. En el otro componente de la madurez cristiana, acción correcta, los dominios del aprendizaje holístico son destrezas y hábitos físicos. Y en las formas en que aprende la gente, están los modelos de acondicionamiento, consecuencias y recompensas. ¿Sí? Y en el tercer componente de la madurez cristiana, actitud correcta, pasión, dedicación, está dentro del dominio, actitudes, valores, compromisos y entregas. Y su forma en que aprende la gente está en el modelo social, por medio de un mentor o por medio de ejemplos, modelos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos estado desarrollando la lección, que es, por cierto, muy interesante, puesto que nos desafía a combinar modelos de enseñanza, aprendizaje, y dominar las etapas desde las más simples hasta las más explicadas, extendidas. Si hasta ahí no hay preguntas, voy a hacer la conclusión de la lección. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Todo se pudo comprender? ¿O hay algún punto que no ha quedado muy claro hasta ahí? Bien, a manera entonces de repaso, busquen los objetivos de aprendizaje que incluimos al principio de esta lección. ¿Cuáles eran los objetivos del aprendizaje que he mencionado? Mencionar los 3 dominios holísticos del aprendizaje. Voy a pedir a Esther Lucas poder mencionar esos 3 dominios holísticos del aprendizaje. ¿Cuáles son? Esther. Algo pasó con Esther. Carol, por favor, puedes mencionar esos 3 dominios holísticos del aprendizaje.
que está en sus recursos 6.1. Carol. Sí, hermana. Sí, Manu R es el conocimiento, actitud y destrezas físicas. Exactamente, esos 3 dominios son los considerados holísticos del aprendizaje. Excelente. ¿Cuáles serían los modelos de aprendizaje? Hermana. Los modelos de aprendizaje. Liz. Hemos hablado de 3 modelos. ¿Puedes mencionarlos? Modelo de aprendizaje de proceso de información, modelo de aprendizaje de acondicionamiento y modelo de aprendizaje social. Excelente. Gracias. Y hermano Ramiro. Ramiro puede identificar en el orden apropiado las 6 etapas del dominio de conocimiento que está en la tablita, en el recurso 6.3. Amén, pastora. Las etapas de aprendizaje expandidas, la conciencia, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o creatividad y evaluación. Excelente. Muchas gracias. Amén, pastor. Ahora que usted posee estos conocimientos más formal sobre el aprendizaje y sus diferentes etapas, la siguiente lección va a explorar los efectos del desarrollo humano sobre el aprendizaje. La tarea que voy a asignar para la siguiente clase está basado en Lucas 15 del 1 al 7. Está en su material, si no me equivoco, voy a ver. Voy a revisar. Asignación de tareas. Debe tener usted información importante sobre aprendizaje. Ahí está. En la tercer subtítulo, asignación de tareas. ¿Están ahí? Espero que sí. ¿Qué página específicamente, pastora? Está después del recurso 6.4. Ah, De ok. aparecer, ¿no? Aparece lección 6, información importante sobre el aprendizaje, ¿no? Ahí están tareas para esta lección, objetivos de aprendizaje y lo tercero, asignación de tareas. Ah, sí, la página 45. Sí, bueno, en la mía está 40. Ok. 40 dice. Pero bueno, está ahí entonces. Ahí está. Basado en Lucas 15 del 1 al 7, va a preparar preguntas de estudio bíblico que traten sobre cada una de las siguientes etapas. Conciencia, comprensión, aplicación del aprendizaje, análisis, resolución de problemas, síntesis o creatividad y finalmente evaluación. ¿Qué va a hacer? Hacer que las preguntas sean aplicables al nivel de edad con la que usted trabaja más frecuentemente. Deberá incluir por lo menos 2 preguntas para cada etapa. ¿Se entendió? Creo que sí. Entonces,
esa es la tarea para la siguiente clase. Usted lo va a hacer, va a desarrollar. Tienen su diario, ahí mismo lo pueden realizar y enviarme una foto de esta tarea. ¿Ya? Es una única tarea que voy a dar. Hasta ahí es la asignación de tareas. Más o menos tendrá una hora para realizar esta tarea. Listo. Entonces, con eso estamos concluyendo la clase sobre esta lección. Si no hay dudas, tal vez algún comentario al respecto de la lección o algún punto de la lección, entonces estaremos concluyendo nuestra clase. ¿Hay algunas preguntas? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Pastora, buenas noches. Acerca de la asignación de tarea y las preguntas que hay que preparar en las etapas de edades, más o menos esa parte no le comprendí muy bien, pastora. Ya. La edad que más o menos está como maestra, o si no está en el presente como maestro, puede tomar en cuenta sus experiencias pasadas, ¿no? Con qué edad usted ha trabajado. Entonces, a esa edad va a adecuar las preguntas, ¿ya? Las preguntas en la etapa de conciencia, por ejemplo. ¿Qué preguntas tiene que hacer? Hemos estado mencionando en el desarrollo de la lección. También tienen ustedes la guía de la tablita. A ver, vamos a dar una miradita a las tablas. No están en las tablitas las preguntas. No están. Ustedes solo tienen estos recursos. A ver. En el área de conciencia. No están. Así que van a necesitar ustedes las preguntas. Ya. Déjenme entonces hacer un pequeño resumen y enviarles las preguntas para que puedan guiarse. Porque he hablado, ¿no? De qué pregunta tienen que hacerse en esta área de conciencia, en esta etapa, en la siguiente, etcétera. He mencionado, pero tal vez no han tomado apunte. Aunque como la clase está siendo grabada, pueden revisar. ¿Sí? Pueden revisar e identificar esas preguntas. Una vez identificado, aplicar, hacer preguntas respecto al texto que está mencionado en la asignación de tareas, adecuar la pregunta a la edad de la clase, de los alumnos de su clase. Niños, adolescentes, niños pequeños tal vez, adecuar las preguntas. ¿Se entendió? Esther. Sí, pastora. En el proceso de elaboración, cuando estén realizando la tarea, si surgen más preguntas, pueden pasármela para que pueda despejar las dudas que aparezcan en el proceso. ¿Está bien? O por lo menos pueden hacer un ejemplito, mandármelo, ¿está bien así? ¿O hay que mejorar algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, creo que quedó claro la asignación de la tarea. Espero que sí.
Espero que todo esté bien para que no tengan dificultades en la realización de la tarea. Quisiera solicitarles, les dije que el primer recurso que tienen ustedes en su material 6.1, hay una actividad que tenía que hacerse en parejas dentro de aula, pero lo estoy trasladando esta tarea para una actividad final donde usted va a poder presentar un tema, lo va a preparar y también lo va a enseñar a un grupo determinado de niños, de adolescentes, de jóvenes, en un trabajo, ¿no? Que va a tener también su nota como un trabajo práctico. Entonces usted va a enviarme nuevamente, porque yo anoté el grupo de edad a la que ha estado enseñando o al que le gustaría enseñar. Me envía para que yo le pueda asignar el tema y usted pueda desarrollar ese tema. ¿Está bien? Entonces yo necesito ese informe, esa información, perdón, del grupo de personas a los cuales desearía enseñar. Al que tiene tal vez ya mayor y tiene experiencia, ha podido manejar mejor a ese grupo de edad. Entonces usted me menciona y yo le voy a estar asignando algún tema específico. Ya voy a estar haciendo un cronograma de cada estudiante para poder realizar su práctica, incluyendo fecha, horario, para que pueda hacer esa práctica. ¿Ya? Entonces, por favor, esa actividad lo va a realizar, pero ya en su presentación práctica. Entonces, no se olvide mencionarme, tal vez por el grupo de educación cristiana, su nombre completo y el grupo al que desea enseñar, ya sea mujeres, ya sea damas, caballeros, tercera edad, puede ser niños de qué edad, adolescentes y jóvenes, serían las edades que manejamos, que se podría conseguir el grupo de niños o adolescentes o jóvenes o mujeres o caballeros. ¿Está bien? Entonces, para la siguiente clase o durante ya nomás también me puede enviar su nombre y también la edad al cual desea enseñar, para que le asigne el tema y usted ya esté trabajando el desarrollo de una lección para ese grupo. Bueno, hasta ahí entonces hemos terminado la clase de hoy. Vamos a continuar el próximo lunes con la siguiente, una nueva lección. Vamos a concluir con una oración. Quisiéramos orar para que este grupo de maestros, yo los considero ya como maestros, tal vez alguno todavía no ha tenido la oportunidad de enseñar, pero el Señor lo está capacitando y llamando para que pueda ejercer este ministerio de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra del Señor con esta responsabilidad. Entonces vamos a orar por esa necesidad que tiene la iglesia de contar con maestros que manejan diferentes modelos, diferentes combinación de modelos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a orar, con esto estamos concluyendo y estaremos haciendo la captura de pantalla para la asistencia al finalizar de la clase. Oremos, por favor. Vamos a poner en las manos del Señor esta necesidad.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por habernos permitido concluir esta clase, una clase más con mucho desafío, mucho conocimiento, tal vez un tanto técnico, sin embargo, poniéndolo a la práctica, nos va a traer resultados más favorables con personas que aprendan bien, aprendan correctamente, aprendan valores, adopten principios y se comprometan para practicarlo en sus vidas. Señor, permite que podamos nosotros como maestros llegar a niveles de comprensión de tu palabra, niveles de aplicación en el área de conocimiento profundos, de manera que podamos dominar los principios de tu palabra, entenderlos de tal manera que sea posible hacer aplicaciones correctas para nuestros tiempos, en la situación en que nos está tocando vivir. Se hace tan necesario este ejercicio. Permítenos hacer eso y desafiar también al mismo tiempo a nuestros alumnos, guiarlos en poder hacer investigaciones, descubrimientos, aprender por sí mismos, guiados por tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, para hacer aplicaciones correctas. Señor, en tus manos encomiendo a estos hermanos, a este grupo de estudiantes de la materia de educación cristiana, para que se sientan desafiados, para tomar estos conocimientos, estos modelos, estas etapas del conocimiento, para poder aplicarlo en la enseñanza de tu palabra. Necesitamos, Dios, maestros comprometidos para enseñar correctamente tu palabra, como dijo Pablo en la carta a Timoteo, cortando, manejando bien las escrituras, de manera que se pueda marcar, que se pueda trazar correctamente el camino para que otros transiten en ese camino bien trazado. Señor, toma en tus manos a Karina, a Esther, a Ramiro, a Litsi, a Roxana, a Iván. Toma en tus manos, Señor, a cada uno de los estudiantes que hacen parte de esta materia, a Caroline, a Gerson, a algunos de los estudiantes que ya no están participando de las aulas que tenemos. Toma en tus manos a Karen, a Cristian, a Gerson, a Beyman Fernández, a Ronald. Toma en tus manos, Señor, solo tú para darles condiciones para que continúen como alumnos de la materia. Tal vez hay alguno que está enfrentando dificultades, está con su deseo, con su corazón deseoso, ansioso por continuar y terminar el curso. Sin embargo, puede estar enfrentando otras dificultades, estar enfrentando barreras en ese deseo. Que tú des victoria, Señor, y que todos puedan culminar satisfactoriamente el completar el curso. En tus manos encomiendo, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a proceder con la captura de pantalla. No sé si la hermana Roxana no está
¿Alguien nos puede colaborar en esta captura? Hermana Amén. Andrea, tal vez. Amén, pastora. El hermano Iván quería preguntar algo, pastora. Hermano Iván, adelante, por favor, antes de hacer la captura de la pantalla. Lo escucho. Amén, pastora. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Bueno, adelante. Y la enseñanza más o menos va a ser, pastora, de lo que, digamos, yo voy a elegir caballero. ¿Va a ser como un sermón no predicado o solo una enseñanza? No lo entendí esa parte, pastor. Ya. Usted va a preparar como una enseñanza, ¿ya? A no ser que usted sea un predicador, en ese caso va a ser un mensaje, ¿no? Pero de un modo general va a ser una enseñanza, ¿ya? Dirigido a caballeros o damas o niños o jóvenes. O también incluye un grupo más que serían personas de la tercera edad, ¿ya? Va a ser una enseñanza. Pero si usted tiene dominio de hacer una prédica, ya tiene experiencia, puede ser también una prédica, tomando en cuenta la forma de enseñanza que estamos elaborando, ¿no? En conocimiento, actitudes y destrezas físicas, los dominios, los 3 dominios. ¿Está bien? Está sin micrófono. Claro. Amén, amén. Gracias, hermano. Quedó claro. Listo. Ahora sí procedemos a la captura. Amén. La hermana Esther, falta, allá está. Hermano Ramiro. ADM. Ya, yo les voy a decir a la 1, a las 2, así, para que no salgamos como la otra vez. Ya. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Amén, pastora. Así Ya salieron. está. Así salieron. Así salimos. Muchas gracias, Karina, por tu servicio. Vamos a estar viéndonos el próximo lunes, que será ya abril. Seguramente vamos a tener unas 2 clases más.